Introducción, la verdad que cambia dos destinos. Cada amanecer ocurre una escena que se repite miles de veces alrededor del planeta. Dos personas abren los ojos para comenzar un nuevo día. Ambas reciben exactamente la misma cantidad de tiempo, 24 horas. Las dos respiran el mismo aire, enfrentan preocupaciones parecidas y anhelan profundamente una vida mejor. Las dos sueñan con prosperar, tener estabilidad, alcanzar sus metas y sentirse satisfechas con quienes son. Sin embargo, si pudiéramos adelantar el reloj una década y observar sus vidas 10 años después, encontraríamos una diferencia impactante. Una de ellas habría construido una existencia llena de libertad. Tendría control sobre su tiempo, tranquilidad económica y la capacidad de elegir cómo vivir cada uno de sus días. La otra, en cambio, seguiría atrapada en una rutina desgastante, viendo cómo pasan los años mientras se pregunta con frustración por qué el éxito parece llegar a todos menos a ella. Durante años nos han dado explicaciones superficiales para entender esta diferencia. Nos han dicho que todo depende de la suerte, de tener los contactos adecuados, de nacer en una familia privilegiada o de poseer un talento especial reservado para unos pocos afortunados. Pero si observas el mundo con atención, descubrirás que esa explicación no encaja con la realidad. Si el dinero fuera la clave absoluta, ninguna persona rica perdería su fortuna. Si el talento garantizara el éxito, no existirían artistas brillantes viviendo en el anonimato ni profesionales extraordinarios incapaces de avanzar. Y si la inteligencia fuera suficiente para triunfar, las personas más inteligentes dominarían cada rincón del planeta. Pero sabemos que no funciona así. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia? ¿Qué elemento invisible provoca que dos vidas aparentemente iguales terminen en lugares completamente opuestos? La respuesta no se encuentra en tu entorno, en tu pasado ni en tus circunstancias actuales. La verdadera respuesta está dentro de ti. Más específicamente, dentro de tu cerebro. Existe un mecanismo biológico funcionando en este mismo instante que influye silenciosamente en cada una de tus decisiones. Un mecanismo tan poderoso que puede estar saboteando tu futuro sin que siquiera lo notes. La trampa silenciosa de tu cerebro. Los avances de la neurociencia han descubierto una verdad incómoda. Tu cerebro no fue diseñado para convertirte en millonario. Tampoco fue creado para ayudarte a cumplir tus sueños o alcanzar tu máximo potencial. Su misión principal es mucho más simple: mantenerte vivo. Para lograrlo, busca constantemente ahorrar energía, evitar riesgos y obtener recompensas inmediatas. Aunque nos gusta pensar que actuamos de manera racional, numerosos estudios muestran que la inmensa mayoría de nuestras acciones diarias ocurren en piloto automático. Repetimos rutinas, reaccionamos de formas predecibles, consumimos los mismos contenidos y caemos una y otra vez en los mismos patrones. Sin darte cuenta, has construido una estructura invisible formada por hábitos repetidos. Una especie de cárcel mental cuyos barrotes están hechos de decisiones automáticas. Y aquí aparece la primera gran revelación. La vida no premia tus deseos. La vida recompensa aquello que haces repetidamente. Muchas personas sueñan con la abundancia económica, pero sus comportamientos cotidianos producen escasez. Desean una excelente salud, pero mantienen hábitos que deterioran lentamente su cuerpo. Aspiran a una vida extraordinaria, mientras toman decisiones ordinarias una y otra vez. Tu futuro no se construye durante esos momentos de inspiración intensa que aparecen ocasionalmente. Tu destino se moldea en las pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Se construye cuando estás cansado. Cuando nadie te observa. Cuando podrías rendirte fácilmente. Cuando tienes la oportunidad de elegir entre la comodidad inmediata o el crecimiento a largo plazo. Es ahí donde realmente se define quién llegarás a ser. La verdadera naturaleza de la disciplina. La mayoría de las personas tienen una idea equivocada sobre la disciplina. La imaginan como algo rígido, aburrido y casi militar. Piensan en sacrificio constante, sufrimiento y restricciones interminables. Pero la realidad es completamente distinta. La disciplina es una de las fuerzas más poderosas que existen. Funciona de manera muy similar al interés compuesto. Al principio, sus efectos son casi invisibles. Las pequeñas acciones parecen no generar ningún resultado importante. Un día de esfuerzo apenas se nota.
Una decisión correcta parece insignificante. Pero cuando esas decisiones se acumulan durante meses y años, ocurre algo extraordinario. La distancia entre quien actúa con disciplina y quien vive reaccionando al impulso se vuelve gigantesca. Tan gigantesca que quienes observan desde afuera suelen llamarla suerte. Lo que parece un golpe de fortuna casi siempre es el resultado de miles de pequeñas decisiones correctas acumuladas durante mucho tiempo. Lo que descubrirás a partir de ahora. Este no es otro mensaje motivacional lleno de frases vacías destinadas a emocionarte por unos minutos para luego volver a la misma rutina. Lo que tienes delante es una guía estratégica para identificar y desmontar los patrones mentales que te mantienen estancado. A lo largo de este recorrido descubrirás los principios que utilizan las personas con un rendimiento extraordinario para dominar su mente, fortalecer su carácter y dirigir conscientemente su vida. Capítulo 1. El adversario invisible que vive en tu mente. Exploraremos los mecanismos biológicos que alimentan la procrastinación y analizaremos cómo tu cerebro busca permanentemente el camino más cómodo, incluso cuando eso significa destruir tus oportunidades de crecimiento. Capítulo 2. El mito del talento. Comprenderás por qué depender de la inspiración es una estrategia peligrosa y descubrirás cómo la consistencia termina superando incluso a las habilidades naturales más impresionantes. Capítulo 3. Los hábitos ocultos detrás de la riqueza. Analizaremos las pequeñas decisiones que realizan las personas financieramente exitosas y veremos cómo ciertos comportamientos aparentemente insignificantes terminan construyendo grandes resultados económicos. Capítulo 4. La prisión de la gratificación instantánea. Descubrirás cómo funciona la dopamina dentro de tu cerebro, porque el placer inmediato puede convertirse en tu peor enemigo y cómo recuperar el control frente a una de las adicciones más extendidas de la era moderna. Capítulo 5. La mentalidad de las personas indisciplinables. Entraremos en la forma de pensar de líderes, emprendedores y personas altamente disciplinadas para entender cómo gestionan el miedo, enfrentan el fracaso y mantienen el control emocional incluso bajo presión. Capítulo 6. Construyendo hábitos inquebrantables. Encontrarás herramientas prácticas, directas y aplicables para desarrollar una fortaleza mental sólida, capaz de resistir incluso cuando todo parezca derrumbarse a tu alrededor. Capítulo 7. La gran divergencia. Verás el retrato definitivo de cómo dos personas que comenzaron desde posiciones similares terminan viviendo realidades completamente distintas debido al efecto acumulativo de sus decisiones diarias. La batalla que definirá tu futuro. La lucha más importante de tu existencia no ocurre en una empresa, ni en una negociación, ni en una red social. La batalla decisiva se desarrolla en silencio dentro de tu propia mente. Cada día, cada hora, cada decisión. Porque antes de conquistar cualquier objetivo externo, primero debes aprender a gobernarte a ti mismo. Antes de liderar proyectos, debes liderar tus pensamientos. Antes de transformar tu realidad, debes transformar tus hábitos. Y antes de construir una vida extraordinaria, debes convertirte en la persona capaz de sostenerla. Cuando termines este audiolibro, mirarás tus días desde una perspectiva completamente diferente. Empezarás a reconocer los patrones invisibles que antes pasaban desapercibidos y entenderás que cada elección, por pequeña que parezca, está escribiendo tu futuro. Entonces aparecerá una pregunta imposible de ignorar. Dentro de 5 años, ¿estarás viviendo las consecuencias de las excusas que sigues repitiendo hoy? ¿O estarás disfrutando los frutos de la disciplina que decidiste cultivar? La respuesta no depende de la suerte. No depende del destino. No depende de nadie más. Depende de las decisiones que tomes a partir de este momento. Y el primer paso de esa conquista comienza ahora. Capítulo 1. El adversario invisible que controla tu vida. Imagina que, desde el día en que naciste, te asignaron un compañero permanente. Un individuo que te sigue a todas partes, que escucha cada uno de tus pensamientos y conoce mejor que nadie tus puntos débiles. Sabe cuáles son tus inseguridades más profundas, recuerda cada fracaso que te ha dolido y conoce exactamente qué botones presionar para hacerte dudar cuando estás a punto de dar un paso importante. Cada vez que decides iniciar un proyecto, ahorrar dinero, transformar tu físico, aprender una nueva habilidad o perseguir una meta ambiciosa, esa voz aparece. Siempre encuentra una excusa perfecta. Siempre tiene un argumento convincente para que retrocedas.
Lo más inquietante de todo es que ese enemigo no vive fuera de ti. No es la situación económica. No es el gobierno. No son tus padres. No es tu jefe. Ni siquiera son las oportunidades que te faltan. Ese adversario vive dentro de tu propia cabeza. Más concretamente, se encuentra oculto en una maquinaria biológica que opera silenciosamente dentro de tu cerebro y que está influyendo en tus decisiones justo ahora, mientras escuchas estas palabras. Durante mucho tiempo la humanidad creyó que el éxito dependía principalmente de la inteligencia, la suerte o las circunstancias. Sin embargo, la psicología moderna y la neurociencia han revelado algo mucho más incómodo. Tu cerebro jamás fue diseñado para convertirte en una persona exitosa. Tampoco fue creado para ayudarte a alcanzar riqueza, libertad financiera o realización personal. Su función principal es mucho más básica y primitiva. Su misión es mantenerte con vida. Nada más. El antiguo programa de supervivencia. Para comprender este problema, debemos viajar miles de años al pasado. Imagina por un momento a nuestros antepasados caminando por territorios salvajes. No existían supermercados, hospitales, sistemas de seguridad ni comodidades modernas. Conseguir alimento implicaba riesgo. Una simple herida podía ser mortal. El invierno podía convertirse en una sentencia de muerte. En aquel entorno hostil, el cerebro desarrolló estrategias extremadamente eficientes para sobrevivir. La regla era simple. Gasta la menor cantidad de energía posible. Busca recompensas rápidas. Evita riesgos innecesarios. Conserva recursos. Si aparecía un árbol lleno de frutos dulces, el cerebro enviaba una orden inmediata: come todo lo que puedas. Si encontrabas refugio seguro, la orden era igual de clara: descansa, no te expongas y guarda energía para futuras amenazas. Aquellas estrategias funcionaban perfectamente en un mundo donde sobrevivir era una batalla diaria. El problema es que el mundo cambió. Tu cerebro no. Hoy ya no necesitas perseguir animales para alimentarte ni refugiarte en una cueva para pasar la noche. Sin embargo, tu programación biológica sigue siendo prácticamente la misma. Y ahí es donde nace uno de los mayores conflictos de la vida moderna. Cada vez que intentas estudiar durante horas, crear un negocio, entrenar en el gimnasio, ahorrar dinero o desarrollar una habilidad compleja, tu cerebro interpreta esa actividad como un gasto energético innecesario. Entonces activa mecanismos invisibles de resistencia. No escuchas una alarma. No aparece una luz roja. Pero comienzas a sentir algo familiar. Pereza. Dudas. Distracción. Cansancio repentino. Ganas de hacer cualquier otra cosa menos aquello que realmente importa. La procrastinación no es un accidente. Muchas personas creen que procrastinan porque son flojas o porque les falta carácter. La realidad es mucho más compleja. En muchos casos no estás luchando contra falta de capacidad. Estás luchando contra millones de años de programación biológica. Tu cerebro antiguo siempre intentará llevarte hacia el camino de menor resistencia. Buscará la comodidad, el alivio inmediato, la recompensa instantánea. Y para conseguirlo utiliza una de las frases más peligrosas jamás creadas. Lo haré mañana. Parece una frase inocente. Pero detrás de esas 3 palabras se esconden sueños abandonados, proyectos inconclusos, oportunidades perdidas y años enteros desperdiciados. Lo verdaderamente peligroso no es posponer una tarea una sola vez. Lo peligroso es la sensación de alivio que experimentas cuando decides hacerlo. En el instante en que evitas una responsabilidad, tu cerebro recibe una pequeña recompensa emocional. Sientes menos presión, menos incomodidad, menos estrés. Y esa sensación funciona como una droga silenciosa. Sin darte cuenta, tu mente aprende una lección equivocada. Evitar el esfuerzo produce bienestar. Con el tiempo, esa asociación se fortalece hasta convertirse en un hábito automático. Y así nace el círculo vicioso del estancamiento. El engaño de la motivación. Existe una idea extremadamente popular que ha confundido a millones de personas. La creencia de que las personas exitosas están motivadas todo el tiempo. Nada podría estar más lejos de la realidad. La motivación es inestable. Va y viene. Sube y baja. Depende de factores químicos, emocionales y circunstanciales. Algunos días te sentirás invencible.
Otros días apenas tendrás energía para levantarte de la cama. Si tu productividad depende exclusivamente de sentirte inspirado, terminarás siendo esclavo de tus emociones. Y las emociones son cambiantes por naturaleza. Las personas extraordinarias entendieron algo que la mayoría jamás comprende. No construyeron su éxito sobre la motivación. Lo construyeron sobre la disciplina. Actúan incluso cuando no tienen ganas. Avanzan incluso cuando están cansadas. Cumplen sus compromisos incluso cuando la inspiración desaparece. Porque saben que los resultados pertenecen a quienes siguen moviéndose cuando la emoción inicial ya se ha ido. Cada acción es un voto por la persona que serás. Existe un concepto fascinante dentro de la psicología conductual. Podemos imaginarlo como un sistema de votación permanente. Cada acción que realizas representa un voto. Un voto por tu identidad futura. Cuando te levantas a la hora que prometiste, votas por una persona disciplinada. Cuando terminas una tarea difícil, votas por alguien responsable. Cuando estudias mientras otros se distraen, votas por una versión más fuerte de ti mismo. Tu cerebro recibe un mensaje constante. Soy alguien que cumple lo que dice. Pero ocurre exactamente lo contrario cuando eliges la comodidad inmediata. Cuando apagas la alarma. Cuando abandonas tus objetivos. Cuando gastas dinero impulsivamente. Cuando rompes las promesas que te hiciste. También estás votando. Y el mensaje que recibe tu mente es devastador. No puedo confiar en mí. Con el paso de los años, esos votos se acumulan. Y la suma total termina definiendo tu identidad. La mayoría de las personas no actúa según sus sueños. Actúa según la imagen que tiene de sí misma. Si durante años has acumulado evidencia de procrastinación, excusas y abandono, tu cerebro terminará creyendo que esa es tu verdadera identidad. Y hará todo lo posible para mantenerla. Porque el cerebro prefiere la coherencia antes que el cambio. Incluso cuando esa coherencia te está destruyendo. El efecto acumulativo de las pequeñas decisiones. La mayoría imagina que los grandes resultados nacen de grandes acontecimientos. Pero rara vez funciona así. La vida suele transformarse a través de pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Nadie arruina su economía por una compra impulsiva. Nadie destruye su salud por una sola comida poco saludable. Nadie fracasa por perder una tarde. Pero cuando esas pequeñas acciones se convierten en hábitos diarios, el panorama cambia por completo. Imagina a una persona que desperdicia 2 horas cada día consumiendo contenido sin propósito. Después de 5 años habrá perdido más de 3.600 horas. Tiempo suficiente para dominar una profesión, aprender varios idiomas o construir un negocio. Ahora imagina a otra persona que invierte apenas 30 minutos diarios en aprender una habilidad valiosa. Al cabo de 5 años habrá acumulado cientos y cientos de horas de práctica deliberada. Mientras unos construyen una ventaja invisible, otros construyen una desventaja igualmente invisible. Al principio parecen iguales. Los resultados tardan en aparecer. Pero el tiempo actúa como un amplificador. Y tarde o temprano revela la diferencia. La guerra silenciosa. La batalla más intensa que librarás jamás no ocurre en una sala de reuniones. No ocurre en los mercados financieros. No ocurre en Internet. Ocurre dentro de ti. Cada mañana cuando suena la alarma. Cada vez que aparece una dificultad. Cada vez que te sientes cansado. Cada vez que debes elegir entre el placer inmediato y el beneficio futuro. En esos momentos se enfrentan dos fuerzas. Por un lado está tu versión impulsiva, programada para buscar comodidad. Por el otro está la persona que podrías llegar a ser. La persona disciplinada. La persona libre. La persona capaz de construir una vida extraordinaria. Tu enemigo interno quiere que abandones. Quiere que cierres este libro. Quiere que abras las redes sociales. Quiere que pospongas tus metas una vez más. Porque sabe que cada pequeña rendición fortalece su control. Pero también existe una buena noticia. Ese enemigo puede ser derrotado. No de la noche a la mañana. No sin esfuerzo. No sin incomodidad. Pero puede ser derrotado. Y cuando aprendes a gobernar tu mente, dejas de ser un pasajero de tu vida para convertirte en el conductor. Por eso la verdadera pregunta no es si tienes potencial. La verdadera pregunta es otra.
¿Seguirás obedeciendo a la voz que te mantiene pequeño? ¿O comenzarás, desde hoy, a tomar el control de tu propia mente? La respuesta determinará gran parte del destino que construirás durante los próximos años. Capítulo 2. El gran engaño del talento. Existe una creencia tan extendida que la mayoría de las personas jamás se detiene a cuestionarla. La vemos actuar cada vez que observamos a alguien alcanzar niveles extraordinarios de éxito. Sucede cuando vemos al emprendedor que construyó una empresa multimillonaria desde cero, cuando admiramos a un deportista capaz de realizar hazañas que parecen imposibles o cuando escuchamos la historia de un inversor que multiplicó su fortuna mientras otros apenas sobreviven. En ese instante ocurre algo interesante dentro de nuestra mente. Aparece una explicación automática. Una explicación cómoda. Una explicación que protege nuestro ego. La voz interior susurra. Él nació diferente. Ella tiene algo especial. Poseen un talento que yo jamás tendré. Y de repente todo encaja. La diferencia entre ellos y nosotros parece explicarse por una ventaja genética, un don misterioso o una habilidad reservada para unos pocos elegidos. Lo que muchas personas no comprenden es que esta conclusión resulta increíblemente tranquilizadora. Porque si el éxito depende de algo con lo que naciste, entonces tú ya no eres responsable de tus resultados. Si todo se reduce a una lotería biológica, entonces tus excusas quedan justificadas. Tus retrasos, tus procrastinaciones, tus metas abandonadas, tus años desperdiciados. Todo deja de ser consecuencia de tus decisiones para convertirse en una cuestión de destino. Y eso es exactamente lo que vuelve tan peligrosa esta creencia. Porque funciona como un analgésico para la responsabilidad personal. Te permite mirar el éxito ajeno sin sentir la necesidad de cambiar. Te permite admirar desde lejos mientras permaneces inmóvil. Pero la ciencia del rendimiento humano ha llegado a una conclusión muy diferente. Una conclusión mucho más incómoda. Y también mucho más poderosa. La mayoría de las personas sobreestima el talento porque solo observa el resultado final y jamás presta atención al proceso que lo hizo posible. La ilusión de la genialidad. Existe un fenómeno psicológico que distorsiona profundamente nuestra percepción de la realidad. Los seres humanos tendemos a valorar lo visible e ignorar lo invisible. Vemos el edificio terminado. No vemos los años de construcción. Vemos al músico sobre el escenario. No vemos las miles de horas de práctica. Vemos al empresario celebrando. No vemos las noches de incertidumbre. Nos enamoramos del resultado porque es espectacular. Pero ignoramos el precio que fue necesario pagar para conseguirlo. Es como admirar un árbol gigantesco sin pensar jamás en las raíces enterradas que sostienen toda su estructura. Las raíces no reciben aplausos. No aparecen en las fotografías. No llaman la atención. Sin embargo, son la razón por la que el árbol sigue en pie. Lo mismo ocurre con las personas extraordinarias. Cuando observamos a un gran negociador, solemos asumir que nació con carisma. Cuando vemos a un inversor exitoso, pensamos que tiene un instinto natural para los negocios. Cuando conocemos a alguien brillante, atribuimos todo a una inteligencia excepcional. Pero esa interpretación ignora años de entrenamiento, errores, correcciones, sacrificios y repetición. Y ahí aparece una de las mentiras más grandes que la sociedad ha normalizado. La idea de que el talento es suficiente. La realidad demuestra exactamente lo contrario. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca desarrollaron su potencial. Personas inteligentes atrapadas en empleos mediocres. Artistas brillantes que jamás terminaron sus proyectos. Emprendedores con ideas increíbles que nunca ejecutaron nada. El talento, por sí solo, no garantiza absolutamente nada. De hecho, muchas veces se convierte en una trampa. Porque genera una falsa sensación de seguridad. El combustible y el motor. Imagina que tienes el combustible más refinado y potente del planeta. Un combustible capaz de mover cualquier vehículo. Ahora imagina que no tienes motor. ¿Qué ocurrirá? Nada. Permanecerás inmóvil. El combustible posee potencial. Pero el motor transforma ese potencial en movimiento. El talento funciona exactamente igual. Representa una posibilidad. Una ventaja inicial. Una herramienta útil.
Pero la disciplina es el sistema que convierte esa ventaja en resultados reales. Sin disciplina, el talento permanece dormido. Sin disciplina, la capacidad se desperdicia. Sin disciplina, los dones naturales terminan oxidándose con el tiempo. La historia está llena de ejemplos de personas extremadamente talentosas que desaparecieron porque confiaron demasiado en sus habilidades iniciales. Mientras tanto, individuos aparentemente comunes terminaron superándolos gracias a una constancia implacable. La historia de dos caminos. Para entenderlo mejor, imaginemos a dos personas que deciden aprender una habilidad compleja. Puede ser invertir en los mercados financieros, programar, emprender, o dominar cualquier disciplina valiosa. La primera persona posee un talento natural evidente. Aprende rápido. Capta conceptos complejos casi de inmediato. Tiene facilidad para resolver problemas. Los resultados iniciales llegan con relativa facilidad. Y precisamente ahí comienza el peligro. Como las cosas le resultan sencillas, desarrolla una dependencia silenciosa hacia esa facilidad. Empieza a asociar el éxito con el mínimo esfuerzo. Solo trabaja cuando tiene ganas. Solo avanza cuando se siente inspirado. Solo actúa cuando la motivación aparece. Ahora observemos a la segunda persona. No destaca especialmente. Le cuesta comprender conceptos nuevos. Comete errores constantemente. Avanza más lento. Necesita repetir varias veces lo que otros entienden a la primera. Sin embargo, desarrolla algo mucho más valioso. Paciencia. Resistencia. Persistencia. Disciplina. Aunque no tenga ganas, trabaja. Aunque esté cansado, continúa. Aunque los resultados no lleguen, sigue avanzando. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Lo que sucede cuando aparece la adversidad. Al principio, el individuo talentoso parece invencible. Los resultados rápidos impresionan a todos. Recibe elogios, reconocimiento, validación. Pero tarde o temprano aparece una dificultad real. Una derrota importante. Una crisis económica. Un fracaso inesperado. Un competidor superior. Y entonces ocurre algo que pocos anticipan. Su ventaja inicial deja de ser suficiente. Por primera vez debe enfrentarse a una situación que no puede resolver únicamente con talento. Y como nunca desarrolló fortaleza mental, se derrumba. La frustración lo paraliza. Las dudas lo consumen. La confianza desaparece. Mientras tanto, la persona disciplinada responde de manera completamente diferente. Porque ya está acostumbrada a la incomodidad. Ya conoce el fracaso. Ya aprendió a seguir avanzando incluso cuando las circunstancias son desfavorables. Lo que para uno representa una crisis devastadora, para el otro simplemente es parte del proceso. Y ahí es donde ocurre el cambio de posiciones. El disciplinado comienza a superar al talentoso. No porque haya desarrollado habilidades mágicas, sino porque acumuló miles de horas de práctica consistente. Cada repetición fortaleció sus conexiones neuronales. Cada error le enseñó algo nuevo. Cada obstáculo aumentó su resistencia. Con el tiempo, esa acumulación genera una ventaja tan grande que el talento inicial deja de importar. La esclavitud de la inspiración. Vivimos en una época obsesionada con la motivación. Las redes sociales están llenas de mensajes que nos dicen que debemos encontrar nuestra pasión. Esperar el momento perfecto. Sentirnos listos. Tener inspiración. Tener energía. Tener ganas. Pero existe un problema enorme con esa filosofía. Las emociones son inestables. La inspiración aparece y desaparece. La motivación sube y baja. Las ganas cambian constantemente. Si dependes de ellas para actuar, tu progreso será igual de inconsistente. Las personas que construyen grandes resultados entendieron algo fundamental. No esperan sentirse motivadas. Actúan independientemente de cómo se sienten. Han eliminado la emoción de la ecuación. Su rutina no depende de su estado de ánimo. Depende de un compromiso previamente decidido. Por eso muchas de las personas más exitosas parecen casi mecánicas en ciertos aspectos de su vida. No porque sean frías, sino porque comprendieron que la excelencia nace de la repetición constante. No de los impulsos emocionales.
El trabajo que nadie ve. El mundo celebra los resultados visibles. Aplaude los logros. Admira los trofeos. Reconoce los títulos. Pero casi nunca presta atención al trabajo silencioso que ocurre detrás del escenario. Nadie ve las madrugadas. Nadie ve los rechazos. Nadie ve los sacrificios. Nadie ve las horas de práctica cuando no existe reconocimiento. Sin embargo, ahí es donde realmente se construye el éxito. Las buenas intenciones no generan riqueza. Los sueños no pagan cuentas. El potencial oculto no cambia tu realidad. El mundo no recompensa lo que podrías hacer. Recompensa lo que haces repetidamente. Tus acciones son el idioma que la realidad entiende. Todo lo demás son posibilidades sin ejecutar. El juicio final del tiempo. El talento puede ayudarte a entrar por una puerta. Pero la disciplina es lo que te permite permanecer dentro cuando las cosas se ponen difíciles. El talento puede impresionar durante unos minutos. La disciplina construye resultados capaces de sobrevivir décadas. El talento puede llamar la atención. La disciplina construye legado. Por eso, la próxima vez que observes a alguien extraordinariamente exitoso, evita caer en la explicación más cómoda. No digas que tuvo suerte. No digas que nació especial. No digas que posee algo que tú jamás podrás tener. Haz una pregunta diferente. Pregúntate qué sacrificios realizó cuando nadie estaba mirando. Pregúntate cuántas veces eligió estudiar mientras otros se entretenían. ¿Cuántas veces trabajó mientras otros descansaban? ¿Cuántas veces soportó la incomodidad mientras el resto perseguía placer inmediato? Porque la diferencia verdadera rara vez se encuentra en un don misterioso. La diferencia suele encontrarse en algo mucho más simple. La capacidad de soportar el esfuerzo repetido. La capacidad de actuar sin aplausos. La capacidad de seguir avanzando cuando nadie más lo haría. El talento es una historia atractiva para quienes observan desde las gradas. La disciplina es la realidad que viven quienes deciden entrar al campo de juego y construir una vida extraordinaria. Capítulo 3. Los hábitos silenciosos que crean la riqueza. Existe una pregunta que incomoda a muchas personas porque obliga a mirar hacia adentro en lugar de señalar hacia afuera. ¿Por qué dos individuos que parten desde circunstancias prácticamente idénticas terminan viviendo realidades económicas completamente distintas? ¿Por qué dos personas que crecieron en el mismo barrio, tuvieron ingresos similares y enfrentaron dificultades parecidas llegan a destinos tan diferentes? Una construye patrimonio, independencia financiera y tranquilidad. La otra permanece atrapada durante décadas en un ciclo de estrés, deudas y preocupación constante. La respuesta más popular suele apuntar hacia factores externos. La economía, los impuestos, la inflación, los bancos, la política, el sistema. Y aunque todos esos elementos pueden influir en cierta medida, existe una verdad mucho más profunda que pocas personas están dispuestas a aceptar. El dinero, por sí mismo, no genera riqueza. La riqueza nace mucho antes de que aparezca el dinero. Primero se construye en la mente. Luego se refleja en la cuenta bancaria. Las investigaciones sobre comportamiento financiero han demostrado que el dinero actúa como un amplificador. No transforma automáticamente a una persona. Simplemente magnifica los hábitos, decisiones y patrones mentales que ya existen. Por eso algunas personas reciben grandes sumas de dinero y terminan arruinadas pocos años después, mientras otras construyen fortunas partiendo prácticamente de cero. La diferencia no está en el dinero. La diferencia está en los comportamientos repetidos que ocurren cuando nadie está observando. Mientras millones buscan desesperadamente una fórmula mágica para enriquecerse de la noche a la mañana, las personas que construyen patrimonio real concentran su atención en algo mucho menos emocionante, pero infinitamente más poderoso. Sus hábitos invisibles. El espejismo del gran acontecimiento. Nuestro cerebro tiene una fascinación natural por los eventos extraordinarios. Nos llaman la atención los titulares espectaculares. Nos impresionan las historias de éxito repentino. Nos cautivan las noticias sobre personas que aparentemente transformaron su vida de un día para otro. Leemos frases como: vendió su empresa por millones. Se hizo rico invirtiendo. Construyó una fortuna antes de los 30 años. Y de inmediato nuestra mente se enfoca en el resultado.
Queremos la recompensa. Queremos el reconocimiento. Queremos el estilo de vida. Queremos la libertad. Pero ignoramos casi por completo todo lo que ocurrió antes. No vemos los años de incertidumbre. No vemos las madrugadas de trabajo silencioso. No vemos los sacrificios. No vemos los errores. No vemos las miles de decisiones pequeñas que hicieron posible ese resultado. Es como observar la cima de una montaña sin prestar atención al largo camino que llevó hasta ella. La sociedad celebra los momentos visibles. La riqueza se construye en los momentos invisibles. 2 personas, 2 futuros. Imaginemos a 2 amigos. Llamémoslos Andrés y Martín. Ambos ganan exactamente el mismo salario. Viven en una ciudad similar. Tienen gastos parecidos. Comparten prácticamente las mismas oportunidades. A simple vista parecen estar recorriendo el mismo camino. Pero existe una diferencia invisible. Una diferencia que nadie puede detectar observándolos durante unos pocos días. Andrés vive esclavo del presente. Cada vez que recibe dinero siente la necesidad inmediata de gastarlo. Compra cosas que no necesita. Actualiza dispositivos que todavía funcionan. Busca constantemente pequeñas recompensas para sentirse bien. En su mente existe una frase dominante. Trabajo duro, me lo merezco. Martín piensa de manera diferente. Comprende que cada decisión financiera es una semilla. Por eso automatiza una conducta sencilla pero poderosa. Antes de gastar, separa una parte de sus ingresos. Invierte. Aprende. Construye. Además, dedica 1 hora diaria a desarrollar habilidades que puedan aumentar su valor en el mercado. Mientras otros consumen entretenimiento sin control, él invierte tiempo en adquirir conocimiento. Durante el primer año no parece existir ninguna diferencia. Incluso podría parecer que Andrés disfruta más la vida. Sale más. Compra más. Presume más. Obtiene recompensas inmediatas. Martín, en cambio, parece estar sacrificándose demasiado. Pero hay algo que ambos no pueden evitar. El paso del tiempo. Y el tiempo tiene una característica fascinante. Nunca deja de acumular consecuencias. La fuerza silenciosa de la acumulación. Las personas suelen imaginar que los grandes cambios provienen de grandes decisiones. Sin embargo, la mayoría de las transformaciones importantes nacen de acciones diminutas repetidas durante años. Un gasto impulsivo parece insignificante. 1 hora perdida parece irrelevante. Una compra innecesaria parece inofensiva. Una noche de procrastinación parece no tener consecuencias. Pero cuando esas pequeñas acciones se repiten cientos o miles de veces, comienzan a construir una realidad completamente diferente. Aquí es donde entra en juego uno de los principios más poderosos del comportamiento humano. Cada repetición fortalece una identidad. Cada acción entrena al cerebro. Cada hábito crea una dirección. Cuando eliges constantemente el placer inmediato, tu mente se vuelve más eficiente buscando gratificación instantánea. Cuando eliges consistentemente la disciplina, tu cerebro desarrolla una mayor capacidad para pensar a largo plazo. En otras palabras, cada decisión está moldeando la persona que serás mañana. El interés compuesto de la conducta. La mayoría de las personas conoce el interés compuesto aplicado al dinero. Lo que pocas entienden es que también existe un interés compuesto aplicado a los hábitos. Y sus efectos son igual de poderosos. Imagina desperdiciar 1 hora diaria navegando sin propósito. 60 minutos parecen poca cosa. Pero después de 1 año habrás perdido cientos de horas. Después de 5 años, miles. Ahora imagina invertir esa misma hora aprendiendo una habilidad valiosa. Programación. Ventas. Marketing. Idiomas. Inversiones. Liderazgo. Al principio los resultados parecen inexistentes. Pero eventualmente ocurre algo extraordinario. La acumulación comienza a generar ventajas imposibles de ignorar. Las personas observan el resultado final y piensan que fue suerte. No fue suerte. Fue acumulación. Fue repetición. Fue consistencia. Fue el efecto compuesto actuando silenciosamente durante años. 2 mentalidades opuestas. Cuando analizamos la conducta financiera de la mayoría de las personas encontramos un patrón repetitivo. Buscan alivio inmediato.
Buscan entretenimiento constante. Buscan recompensas rápidas. Sus decisiones están gobernadas por el presente. Por el contrario, quienes construyen riqueza piensan en horizontes temporales mucho más largos. Están dispuestos a sacrificar comodidad hoy para obtener libertad mañana. Mientras unos consumen, otros construyen. Mientras unos reaccionan a las circunstancias, otros diseñan sistemas. Mientras unos entregan sus horas a las distracciones, otros reservan tiempo para desarrollar ventajas competitivas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña al inicio, termina produciendo resultados gigantescos. Lo mismo ocurre con la presión social. Muchas personas gastan dinero intentando aparentar una prosperidad que todavía no poseen. Compran símbolos de estatus. Persiguen validación. Intentan impresionar a personas que ni siquiera conocen realmente. Pero quienes entienden cómo funciona la riqueza saben algo importante. La verdadera prosperidad rara vez necesita exhibirse. La trampa de aparentar éxito. Existe una división invisible entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. La escasez necesita demostrar. La abundancia necesita construir. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para convencerte de comprar más, gastar más y mostrar más. Las redes sociales amplifican este fenómeno. Personas endeudadas intentan proyectar una imagen de éxito. Financian lujos con crédito. Compran cosas que no pueden permitirse. Sacrifican años de libertad financiera por unos minutos de aprobación externa. Y sin darse cuenta, terminan trabajando para sostener una imagen en lugar de construir una realidad. La riqueza auténtica funciona de otra manera. Comienza con autocontrol. Comienza cuando dejas de reaccionar impulsivamente ante cada deseo. Comienza cuando aprendes a diferenciar entre lo que quieres ahora y lo que realmente te beneficiará después. Las personas financieramente inteligentes no ven el dinero únicamente como un medio para consumir. Lo ven como una herramienta. Como un recurso estratégico. Como un ejército de trabajadores capaces de generar más valor con el paso del tiempo. Cada unidad monetaria correctamente utilizada puede convertirse en un activo que trabaja incluso mientras duermes. La auditoría que casi nadie realiza. La próxima vez que revises tu situación económica, evita concentrarte únicamente en el saldo de tu cuenta bancaria. Esa cifra es solo una consecuencia. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué hábitos están produciendo ese resultado? Observa tus comportamientos diarios. Analiza tus rutinas. Examina tus decisiones cuando nadie está mirando. Mira debajo de la superficie. Observa las raíces. Pregúntate con absoluta honestidad. ¿Qué versión de mí estoy fortaleciendo cada día? ¿Estoy construyendo hábitos que me acercan a la libertad? ¿O estoy alimentando conductas que me mantendrán atrapado durante años? Porque el futuro no aparece de repente. El futuro se construye silenciosamente. Día tras día. Decisión tras decisión. Hábito tras hábito. El juicio inevitable del tiempo. Existe algo que jamás se equivoca. El tiempo. El tiempo no escucha excusas. No negocia. No muestra favoritismos. Simplemente acumula. Registra cada acción. Cada elección. Cada repetición. Y tarde o temprano entrega el resultado correspondiente. Si siembras consumo impulsivo, distracción constante y evasión de responsabilidades, el tiempo transformará esas semillas en dependencia, estrés y frustración. Pero si siembras aprendizaje, inversión, disciplina y autocontrol, el tiempo hará exactamente lo mismo. Multiplicará esas semillas. Las convertirá en oportunidades. Las convertirá en libertad. Las convertirá en riqueza. Por eso la verdadera construcción financiera no comienza en los mercados, ni en los bancos, ni en las inversiones. Comienza en algo mucho más pequeño. Comienza en los hábitos invisibles que practicas todos los días cuando nadie está observando. Porque son esas decisiones silenciosas las que, con suficiente tiempo, terminan construyendo una vida que pocos logran alcanzar y que nadie podrá quitarte. Capítulo 4. La prisión de la gratificación instantánea. A finales de los años 60, un grupo de investigadores realizó un experimento que, décadas después, seguiría siendo una de las demostraciones más inquietantes sobre la naturaleza humana. La prueba parecía ridículamente simple.
Tomaron a varios niños pequeños y los sentaron solos en una habitación. Frente a cada uno colocaron una golosina. Antes de abandonar el lugar, el investigador les hizo una propuesta. Podían comerse el dulce inmediatamente. O podían esperar unos minutos. Si lograban resistir la tentación hasta que el adulto regresara, recibirían una segunda recompensa. 2 dulces en lugar de 1. La elección parecía sencilla. Pero lo que ocurrió reveló una batalla mucho más profunda. Algunos niños apenas esperaron unos segundos antes de devorar la golosina. Otros intentaron resistir. Miraban hacia otro lado. Se cubrían los ojos. Jugaban con las manos. Trataban desesperadamente de distraerse para no pensar en el premio que tenían delante. Muchos terminaron cediendo. Solo unos pocos lograron esperar hasta el final. En ese momento, el experimento parecía una simple curiosidad académica. Sin embargo, la verdadera historia comenzó muchos años después. Los investigadores siguieron observando la vida de aquellos niños mientras crecían. Y lo que descubrieron fue extraordinario. Las personas que habían demostrado una mayor capacidad para retrasar la recompensa tendían a desarrollar mejores resultados en prácticamente todas las áreas importantes de la vida. Mostraban mejores hábitos de salud. Alcanzaban mayores niveles educativos. Construían relaciones más estables. Y, en promedio, acumulaban una situación financiera mucho más sólida que quienes habían sucumbido rápidamente a la tentación. Aquella investigación puso sobre la mesa una realidad difícil de ignorar. La capacidad de sacrificar una recompensa pequeña e inmediata por un beneficio mayor en el futuro es una de las habilidades más determinantes para el destino de una persona. La química oculta detrás de tus decisiones. Para comprender por qué tantas personas caen una y otra vez en la misma trampa, necesitamos explorar lo que ocurre dentro del cerebro. Existe una sustancia química llamada dopamina. Durante años se popularizó la idea de que la dopamina era simplemente la hormona del placer. Pero la ciencia descubrió algo mucho más interesante. La dopamina no aparece principalmente cuando obtienes la recompensa. Aparece justo antes. Cuando la imaginas. Cuando la anticipas. Cuando tu cerebro detecta la posibilidad de obtener algo que considera valioso. Por eso la sensación más intensa no siempre ocurre al comprar algo. Ocurre en los momentos previos. Cuando estás navegando por una tienda online. Cuando esperas un mensaje. Cuando ves una notificación. Cuando piensas en la recompensa que está a punto de llegar. La dopamina es el combustible de la búsqueda. Es el sistema que impulsa la persecución constante de estímulos. Y las grandes industrias modernas lo saben perfectamente. El mundo diseñado para secuestrar tu atención. Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido rodeados de tantas fuentes de recompensa instantánea. Tu teléfono vibra. Tu cerebro recibe una descarga. Aparece una notificación. Otra descarga. Un vídeo corto. Otra descarga. Una compra impulsiva. Otra descarga. Un nuevo comentario. Otra descarga. Las plataformas digitales, la publicidad, los videojuegos, la comida ultraprocesada y gran parte de la industria del entretenimiento han sido diseñados para explotar precisamente este mecanismo. Compiten por una sola cosa. Tu atención. Y utilizan la dopamina como anzuelo. El problema es que tu cerebro sigue operando con una programación extremadamente antigua. La misma programación que ayudó a sobrevivir a nuestros antepasados. Esa parte primitiva de tu mente no entiende conceptos como inversión a largo plazo, independencia financiera o planificación para dentro de 10 años. Solo entiende una orden básica. Obtén la recompensa ahora. Porque mañana es incierto. Y cuanto más obedeces esa orden, más fuerte se vuelve. El entrenamiento invisible de la mediocridad. Cada vez que eliges la comodidad inmediata por encima del crecimiento futuro, estás entrenando a tu cerebro. La mayoría de las personas cree que una pequeña decisión carece de importancia. Piensan que revisar el teléfono durante unos minutos no cambia nada. Que posponer una tarea por un día no tendrá consecuencias. Que gastar un poco más de dinero no marca diferencia. Pero el problema no está en el acto aislado. El problema está en el patrón. Porque cada repetición fortalece una conexión mental. Cada vez que cedes ante un impulso, tu cerebro aprende una lección.
Aprende que el alivio rápido es la prioridad. Aprende que la incomodidad debe evitarse. Aprende que los deseos momentáneos tienen más valor que los objetivos futuros. Y poco a poco comienza a construir una identidad basada en esa programación. Una identidad incapaz de sostener esfuerzos prolongados. Una identidad que busca placer antes que progreso. Una identidad atrapada en el presente. La negociación silenciosa con tu futuro. Muchas personas imaginan que el fracaso llega a través de grandes errores. Piensan que la ruina financiera, el deterioro físico o la frustración profesional aparecen de repente. Pero rara vez sucede así. La mayoría de las veces, la mediocridad llega disfrazada de pequeñas decisiones aparentemente inofensivas. Se presenta con frases que todos hemos pronunciado alguna vez. Solo serán unos minutos. Empiezo mañana. Hoy no tengo energía. Me lo he ganado. Por una vez no pasa nada. Y técnicamente esas frases tienen razón. Una sola vez no cambia nada. Pero el problema es que nunca ocurre una sola vez. Lo que empieza como una excepción termina convirtiéndose en un hábito. Y cada hábito repetido se transforma en una dirección. Lo que realmente está ocurriendo es una transacción silenciosa. Estás intercambiando un beneficio enorme en el futuro por una pequeña dosis de comodidad en el presente. Estás vendiendo años de libertad a cambio de unos minutos de placer. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está realizando ese intercambio. Dos formas de vivir. Mientras muchas personas permanecen atrapadas en el ciclo de la gratificación instantánea, existe otro grupo que opera bajo reglas completamente diferentes. No son más inteligentes. No son más afortunadas. Simplemente entienden mejor el funcionamiento de su mente. Cuando sienten el impulso de gastar impulsivamente, se preguntan cómo convertir ese recurso en un activo. Cuando sienten deseos de distraerse, canalizan parte de esa energía hacia algo que produzca beneficios futuros. Cuando aparece la tentación de abandonar, recuerdan el precio que tendría rendirse. Han aprendido a redirigir sus impulsos en lugar de obedecerlos. Transforman la urgencia en construcción. Transforman el deseo en disciplina. Transforman la energía emocional en progreso. Y aunque sus resultados no son visibles de inmediato, con el tiempo comienzan a acumular una ventaja que parece casi injusta. La incomodidad como moneda de cambio. Existe una verdad que pocas personas quieren escuchar. Todo lo valioso exige incomodidad. La salud exige incomodidad. El aprendizaje exige incomodidad. La riqueza exige incomodidad. La libertad exige incomodidad. No existe una forma de evitar el precio. La única elección posible es decidir cuándo pagarlo. Puedes pagar hoy mediante esfuerzo, disciplina y sacrificio. O puedes pagarlo más adelante mediante frustración, dependencia y arrepentimiento. Las personas disciplinadas comprenden esto profundamente. Por eso no negocian constantemente con sus emociones. No esperan sentirse inspiradas. No esperan tener ganas. No esperan que aparezca el momento perfecto. Actúan porque saben que cada acción es una inversión. Y que toda inversión requiere un costo inicial. El verdadero significado de la libertad. La mayoría tiene una idea equivocada de la libertad. Creen que ser libre significa hacer lo que uno quiere en cualquier momento. Pero eso no es libertad. Eso es dependencia. Si solo actúas cuando tienes ganas, eres esclavo de tus emociones. Si solo trabajas cuando te sientes motivado, eres esclavo de tu estado de ánimo. Si cada impulso controla tus decisiones, entonces no gobiernas tu vida. Tu vida te gobierna a ti. La verdadera libertad aparece cuando desarrollas la capacidad de actuar incluso cuando no quieres hacerlo. Cuando puedes cumplir tu palabra aunque nadie te vigile. Cuando eliges lo correcto en lugar de lo cómodo. Cuando tu visión del futuro es más fuerte que la tentación del presente. En ese momento ocurre algo extraordinario. Dejas de ser una persona arrastrada por sus impulsos. Y comienzas a convertirte en el arquitecto consciente de su destino. El comienzo de una mente indestructible. Cada vez que derrotas una tentación, fortaleces una parte de ti. Cada vez que eliges el largo plazo por encima del placer inmediato, construyes carácter. Cada vez que haces lo difícil cuando sería más fácil rendirse, aumentas tu capacidad de liderazgo sobre ti mismo.
Y esa capacidad termina convirtiéndose en una ventaja que ninguna crisis puede arrebatarte. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más fascinante. Si la disciplina tiene el poder de dominar la química cerebral y vencer la gratificación inmediata, entonces, ¿cómo piensan las personas que han llevado esta habilidad al extremo? ¿Qué sucede dentro de la mente de alguien que mantiene la calma cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo procesa el miedo? ¿Cómo enfrenta la incertidumbre? ¿Cómo toma decisiones bajo presión? La respuesta nos espera en el siguiente capítulo. Porque vamos a entrar directamente en la estructura mental de las personas más disciplinadas y resilientes. Y descubrirás algo sorprendente. Su manera de pensar es radicalmente diferente de todo lo que suele enseñar la motivación tradicional. Lo que aprenderás a continuación no es magia. No es inspiración. No es positivismo vacío. Es un sistema mental. Y una vez que lo entiendas, comenzarás a ver la transformación personal como un proceso tan lógico como inevitable. Capítulo 5. La forma de pensar de las personas disciplinadas. Si pudieras observar el funcionamiento mental de una persona que toma decisiones bajo una presión extrema, descubrirías algo fascinante. Imagina por un instante que tienes acceso a la mente de un operador financiero mientras los mercados se desploman, de un médico que debe actuar en una emergencia crítica o de un emprendedor que arriesga todo para construir una empresa desde cero. Desde afuera parecen personas comunes. Respiran el mismo aire. Sienten miedo. Experimentan incertidumbre. Cometen errores. Pero existe una diferencia profunda que casi nadie percibe. No se trata de una inteligencia superior. No se trata de una genética privilegiada. Ni siquiera se trata de haber tenido mejores oportunidades. La verdadera diferencia está en la forma en que interpretan la realidad. Han desarrollado una estructura mental capaz de resistir el caos sin derrumbarse. Poseen un sistema operativo interno diseñado para actuar cuando otros se paralizan. Y esa diferencia termina separando destinos enteros. Dos personas, una misma crisis. Imagina que dos individuos reciben exactamente la misma noticia una mañana. Ambos pierden su empleo. O ambos ven desaparecer una inversión importante. Las circunstancias son idénticas. Sin embargo, lo que ocurre dentro de sus cabezas es completamente distinto. La primera persona entra inmediatamente en un estado emocional reactivo. Su mente comienza a buscar culpables. Critica al sistema. Culpa a la economía. Se enfada con su empresa. Se lamenta por la injusticia de la situación. Dedica horas, días o incluso semanas a repetir una misma pregunta. ¿Por qué me pasó esto? Su diálogo interno se convierte en una espiral descendente. Cada pensamiento alimenta al siguiente. Cada queja refuerza la sensación de impotencia. Y poco a poco queda atrapada en una prisión mental construida por ella misma. Ahora observemos a la segunda persona. Recibe exactamente el mismo golpe. Siente la misma incertidumbre. Experimenta el mismo miedo inicial. Pero tras el impacto ocurre algo diferente. En lugar de quedarse atrapada en el problema, dirige inmediatamente su atención hacia la solución. No desperdicia energía buscando culpables. No discute con el pasado. No intenta cambiar algo que ya ocurrió. Su mente formula preguntas distintas. Preguntas que generan movimiento. ¿Cuál es mi situación real en este momento? ¿Qué recursos todavía tengo disponibles? ¿Qué puedo hacer hoy para comenzar a corregir el rumbo? ¿Qué está bajo mi control? Aunque ambos enfrentaron el mismo evento, sus caminos empiezan a separarse desde ese instante. Y esa diferencia de enfoque terminará produciendo resultados completamente distintos meses después. No es la realidad, es la interpretación. Uno de los descubrimientos más importantes de la psicología cognitiva es que las personas no reaccionan directamente a los acontecimientos. Reaccionan a la interpretación que hacen de esos acontecimientos. Dos individuos pueden atravesar exactamente la misma experiencia y obtener conclusiones opuestas. Uno la interpreta como una tragedia. El otro la interpreta como una oportunidad de crecimiento. Uno ve una puerta cerrada. El otro identifica una nueva dirección. Uno se hunde. El otro aprende. La realidad objetiva puede ser idéntica. Lo que cambia es el significado que cada persona le asigna. Y ese significado determina las acciones posteriores.
Las acciones crean hábitos. Los hábitos construyen resultados. Y los resultados terminan definiendo una vida. La diferencia entre los espectadores y los protagonistas. Existe un concepto psicológico conocido como locus de control. Aunque su nombre parezca técnico, describe algo extremadamente simple. Se refiere al lugar donde una persona cree que reside el control de su vida. La mayoría de las personas opera desde un control externo. Creen que sus resultados dependen principalmente de factores ajenos a ellas. La suerte, la política, la economía, su familia, su jefe, la competencia, las circunstancias. Cuando algo sale mal, su primera reacción consiste en buscar explicaciones fuera de sí mismas. Y aunque algunas de esas explicaciones puedan ser parcialmente ciertas, existe un problema. Si todo depende de factores externos, entonces tú no tienes poder. Te conviertes en un observador, en un comentarista, en alguien que analiza la realidad sin modificarla. Las personas disciplinadas funcionan de manera opuesta. Han desarrollado un control interno extremadamente fuerte. Comprenden perfectamente que no pueden controlar todo lo que ocurre. No pueden decidir el clima. No pueden manejar los mercados. No pueden controlar las decisiones ajenas. Pero sí pueden controlar algo mucho más importante. Su respuesta ante los acontecimientos. Y ahí es donde concentran toda su energía. Las preguntas que cambian destinos. Tu cerebro funciona de manera muy similar a un motor de búsqueda. Obtienes respuestas según las preguntas que formulas. Si constantemente preguntas, ¿por qué tengo tan mala suerte? Tu mente comenzará a buscar pruebas que confirmen esa idea. Si preguntas, ¿por qué nunca me salen bien las cosas? Encontrarás razones para justificar tu fracaso. Pero cuando cambias la pregunta, cambias la dirección de tu pensamiento. ¿Qué habilidad puedo desarrollar para aumentar mi valor? ¿Qué puedo aprender de este error? ¿Qué acción concreta puedo ejecutar hoy? ¿Qué recurso estoy ignorando? De repente, el cerebro deja de buscar excusas y comienza a buscar oportunidades. Las preguntas correctas activan soluciones. Las preguntas equivocadas alimentan problemas. Por eso las personas disciplinadas cuidan cuidadosamente las preguntas que se hacen a sí mismas. Porque saben que una pregunta poderosa puede modificar el rumbo completo de una vida. El diálogo invisible que moldea tu futuro. La mayoría de las conversaciones más importantes de tu vida nunca ocurren con otras personas. Ocurren dentro de tu cabeza. Todos mantenemos un diálogo interno constante. Interpretamos situaciones. Evaluamos posibilidades. Creamos historias. Nos convencemos de avanzar o de rendirnos. Y aunque parezca algo insignificante, ese diálogo tiene consecuencias biológicas reales. Las palabras que repites mentalmente influyen sobre tus emociones, tu nivel de energía y tu disposición para actuar. Las personas disciplinadas entienden este principio. Por eso vigilan sus pensamientos con la misma atención que un guardián protege una fortaleza. No permiten que la autocompasión se convierta en una residencia permanente. No alimentan discursos de derrota. No convierten los problemas en identidades. Cuando enfrentan dificultades, sustituyen la queja por análisis. Sustituyen el drama por estrategia. Sustituyen la reacción por ejecución. La diferencia entre reaccionar y liderar. Cuando aparece una dificultad, la mayoría de las personas reacciona emocionalmente. Se enfoca en lo que perdió. En lo que salió mal. En lo injusta que parece la situación. Mientras tanto, la persona disciplinada dirige su atención hacia otro lugar. Analiza el escenario. Identifica variables. Busca puntos de intervención. Diseña soluciones. No porque carezca de emociones, sino porque aprendió a no convertirlas en la autoridad máxima de su vida. Lo mismo ocurre con el cansancio. La persona promedio suele interpretar la fatiga como una señal para detenerse. La mente disciplinada la interpreta como una condición temporal. Una sensación pasajera. No permite que una emoción momentánea destruya una visión construida durante años. Porque entiende una verdad fundamental. El dolor del esfuerzo desaparece. El dolor del arrepentimiento permanece. Convertirse antes de conseguir.
Aquí encontramos uno de los principios más profundos de la psicología del comportamiento. Las personas rara vez actúan de acuerdo con lo que desean. Actúan de acuerdo con la identidad que han construido. Si alguien se percibe como una persona desorganizada, actuará de manera desorganizada. Si se considera incapaz, encontrará formas de confirmar esa creencia. Si se define como desafortunado, interpretará la realidad a través de ese filtro. La identidad funciona como un guión invisible. Y el cerebro intenta mantenerse fiel a ese guión. Por eso las personas disciplinadas no solo persiguen resultados. Construyen una identidad. No se levantan temprano simplemente para trabajar más horas. Lo hacen porque se consideran individuos comprometidos con la excelencia. No invierten únicamente para acumular dinero. Lo hacen porque se ven a sí mismos como constructores de libertad. No entrenan únicamente para verse mejor. Entrenan porque su identidad incluye el autocontrol y la fortaleza. Cada acción refuerza quien creen ser. Y cada repetición fortalece esa imagen. La verdadera forja del carácter. Comprender estas ideas puede resultar inspirador. Pero entenderlas intelectualmente no es suficiente. La teoría jamás reemplazará la práctica. El conocimiento, por sí solo, no cambia una vida. Lo que transforma una vida es la ejecución constante. El mundo no recompensa lo que sabes. Recompensa lo que eres capaz de hacer repetidamente. Muchas personas leen sobre disciplina. Escuchan conferencias. Ven vídeos motivacionales. Pero se derrumban ante la primera incomodidad. Abandonan cuando aparece el aburrimiento. Retroceden cuando llega la presión. Todavía no han desarrollado resistencia. Todavía no han construido una estructura sólida. Y aquí surge la pregunta más importante. ¿Cómo convertir una mentalidad fuerte en hábitos que funcionen automáticamente? ¿Cómo pasar de entender la disciplina a vivirla? ¿Cómo construir comportamientos tan sólidos que continúen funcionando incluso cuando la motivación desaparezca? La respuesta nos lleva al siguiente paso de este viaje. Porque conocer la forma de pensar de las personas disciplinadas es apenas el comienzo. Ahora necesitamos aprender cómo convierten esa mentalidad en acciones inquebrantables. En el próximo capítulo entraremos en el terreno práctico. Descubrirás cómo se construyen hábitos capaces de resistir el cansancio, la presión, el miedo y la incertidumbre. Porque el acero no nace fuerte. Se vuelve fuerte después de soportar el fuego. Y tu proceso de transformación está a punto de entrar en la etapa más importante de todas. Capítulo 6. Hábitos de acero. Si analizáramos con honestidad las causas reales detrás del fracaso humano, descubriríamos algo que puede resultar incómodo de aceptar. La mayoría de las personas no fracasa porque le falte conocimiento. De hecho, vivimos en la época más accesible de toda la historia. Nunca antes la información había estado tan disponible para tantas personas al mismo tiempo. En este preciso instante, el dispositivo que llevas en tu bolsillo contiene más conocimiento sobre salud, finanzas, negocios y productividad del que tenían los líderes más poderosos del planeta hace apenas unas décadas. Cualquier persona puede aprender cómo mejorar su alimentación, administrar mejor su dinero, desarrollar habilidades valiosas o aumentar su rendimiento. Las respuestas están ahí, a unos cuantos clics de distancia. Y, sin embargo, millones de personas continúan atrapadas en los mismos problemas. ¿Por qué? Porque saber no es lo mismo que hacer. Todos conocen, al menos en teoría, las acciones que podrían mejorar su vida. Saben que deberían gastar menos de lo que ganan. Saben que deberían ejercitarse. Saben que deberían leer más, distraerse menos y desarrollar habilidades que aumenten su valor en el mercado. La información no es el problema. El verdadero problema aparece cuando llega el momento de ejecutar esas acciones una y otra vez, especialmente cuando la vida se vuelve incómoda, cuando surge el cansancio o cuando la motivación desaparece. Ahí es donde la mayoría abandona. Durante años, la gente ha buscado fórmulas mágicas, métodos secretos, atajos milagrosos capaces de transformar una vida en cuestión de días. Pero la ciencia del comportamiento humano ha demostrado una verdad mucho más simple y menos emocionante. A tu cerebro no le importa cuánto sabes. Le importa lo que repites. No le impresionan tus intenciones. No le interesan tus promesas de año nuevo.
No registra tus sueños más ambiciosos. Solo registra tus acciones recurrentes. Tus objetivos no construyen tu realidad. Tus hábitos sí. Una jornada de alimentación saludable no transforma tu cuerpo. Un día de ahorro no crea riqueza. Una sesión de lectura no cambia tu mentalidad. Lo que produce resultados extraordinarios es la acumulación silenciosa de pequeñas acciones repetidas durante meses y años. La transformación siempre ocurre en silencio antes de hacerse visible. La mecánica oculta del comportamiento. Para construir hábitos verdaderamente sólidos, primero debemos comprender cómo funciona el cerebro cuando toma decisiones. Existe un fenómeno conocido como fatiga de decisión. Cada vez que debes elegir entre lo que es conveniente para tu futuro y lo que resulta cómodo en el presente, tu cerebro consume recursos mentales. Sucede cuando decides si entrenar o quedarte acostado. Cuando eliges entre estudiar o distraerte. Cuando debes optar entre invertir o gastar impulsivamente. Cada una de esas decisiones requiere energía. Y aquí aparece un problema enorme. La mayoría de las personas confía excesivamente en la fuerza de voluntad. Piensan que el éxito depende de sentirse motivados. Creen que algún día despertarán con suficiente determinación para hacer todo correctamente. Pero la fuerza de voluntad es limitada. Es un recurso que se desgasta. Se agota con el estrés. Se reduce con el cansancio. Disminuye cuando enfrentas demasiadas decisiones. Por eso quienes alcanzan resultados extraordinarios no dependen de la motivación. Dependen de sistemas. Han construido estructuras que reducen la necesidad de decidir constantemente. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Cuando el hábito toma el control. El cerebro posee una característica extraordinaria. Cuando una acción se repite muchas veces bajo circunstancias similares, comienza a automatizarla. Con el tiempo, deja de requerir tanto esfuerzo consciente. La conducta pasa a ejecutarse casi por inercia. Piensa en la primera vez que intentaste conducir un automóvil. Probablemente estabas tenso. Debías prestar atención a cada movimiento. Cada pedal. Cada espejo. Cada señal. Todo parecía complicado. Sin embargo, después de suficiente práctica, conducir se volvió automático. Ahora puedes recorrer una ruta conocida mientras mantienes una conversación o escuchas música. Lo mismo ocurre con cualquier hábito. Al principio exige esfuerzo. Después exige repetición. Y finalmente se convierte en parte de tu identidad operativa. Ese es el verdadero objetivo. No hacer algo cuando tengas ganas, sino hacerlo incluso cuando no las tengas. Cuando una conducta se vuelve automática, deja de depender de tu estado emocional. Y ahí nace la verdadera disciplina. El enemigo disfrazado de entusiasmo. Existe una trampa que destruye más metas que la pereza. La emoción inicial. Puede sonar extraño, pero muchas personas fracasan precisamente porque intentan cambiar demasiado rápido. Todos hemos visto ese fenómeno. Llega un nuevo año. Un lunes. Un cumpleaños. O algún momento emocionalmente significativo. Y de repente alguien decide reinventar toda su vida de golpe. Comenzará a levantarse a las 5 de la mañana. Entrenará todos los días. Leerá un libro semanal. Eliminará toda la comida basura. Ahorrará la mitad de sus ingresos. Aprenderá 3 habilidades nuevas. Y mantendrá todo eso para siempre. Suena inspirador. Pero casi nunca funciona. ¿Por qué? Porque el cerebro percibe ese cambio masivo como una amenaza. De repente, el gasto energético se dispara. Las rutinas conocidas desaparecen. La comodidad se reduce. Y entonces entra en acción un mecanismo biológico diseñado para proteger el equilibrio interno. La resistencia. Aparece la pereza. Aparecen las excusas. Aparece el agotamiento. Y poco a poco la persona regresa a sus antiguos patrones. No porque sea débil, sino porque intentó avanzar demasiado rápido. El poder de las pequeñas victorias. Las personas disciplinadas entienden algo que la mayoría ignora. Los cambios duraderos no nacen de revoluciones. Nacen de pequeñas mejoras sostenidas. Es mejor leer 5 páginas cada día durante un año que intentar leer 500 páginas en un fin de semana para luego abandonar.
Es mejor entrenar 15 minutos diarios durante meses que realizar sesiones heroicas durante una semana y rendirse después. Es mejor ahorrar una cantidad modesta constantemente que esperar el momento perfecto para empezar. Las pequeñas acciones tienen una ventaja enorme. Son fáciles de repetir. Y aquello que se repite termina construyendo una identidad. La consistencia vence a la intensidad. Siempre. Porque la intensidad produce emoción. La consistencia produce transformación. Dos caminos completamente distintos. Observemos cómo operan dos perfiles diferentes frente a un mismo objetivo. Por un lado está la persona obsesionada con los resultados rápidos. Busca cambios espectaculares. Quiere avances visibles de inmediato. Invierte toda su energía en arranques explosivos de motivación. Pero cuando aparece el aburrimiento, el cansancio o la lentitud natural del progreso, abandona. Su entusiasmo desaparece tan rápido como llegó. Entonces vuelve a sus viejos hábitos. Y el ciclo comienza nuevamente. Por otro lado está quien comprende el valor de la repetición. No intenta impresionar a nadie. No busca resultados instantáneos. Solo se enfoca en mantener la cadena. Un día más. Una acción más. Una pequeña victoria más. Entiende que el verdadero enemigo no es avanzar lentamente. El verdadero enemigo es detenerse. Incluso en los días difíciles realiza una versión mínima de su rutina. Porque sabe que mantener el hábito vivo es más importante que hacerlo perfecto. Y esa mentalidad termina generando una ventaja imposible de ignorar. La cuenta bancaria invisible. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, ocurre algo poderoso. Depositas confianza en tu propia identidad. No hablamos de autoestima superficial. No hablamos de repetir frases motivacionales frente al espejo. Hablamos de una confianza mucho más profunda. La que surge cuando sabes, con evidencia real, que eres capaz de cumplir tu palabra. Cada entrenamiento completado. Cada hora de estudio. Cada decisión responsable. Cada hábito mantenido. Se convierte en una prueba. Una prueba de que puedes confiar en ti. Y esa confianza acumulada termina convirtiéndose en una fuerza extraordinaria. Las personas observan los resultados y lo llaman suerte. Ven los logros y piensan que ocurrió algo especial. Pero no ven los miles de comportamientos silenciosos que construyeron esa realidad. No ven los días aburridos. No ven las pequeñas decisiones. No ven la disciplina invisible. Sin embargo, ahí es donde nace todo. El juicio inevitable del tiempo. Llegados a este punto, ya hemos descubierto algo fundamental. La mente puede convertirse en su peor enemigo o en su mejor aliada. Hemos visto cómo el cerebro busca comodidad. Cómo el mito del talento engaña a millones. Cómo los hábitos invisibles moldean la riqueza. Cómo la gratificación instantánea secuestra el futuro. Y cómo las personas disciplinadas desarrollan una forma diferente de interpretar la realidad. También comprendimos que los hábitos son el puente que conecta nuestras aspiraciones con nuestros resultados. Pero todavía queda una pregunta por responder. ¿Qué ocurre cuando dos personas mantienen sistemas completamente distintos durante 10, 20 o 30 años? ¿Qué sucede cuando una alimenta constantemente la disciplina y la otra alimenta la comodidad? ¿Cuándo aparece la verdadera diferencia? ¿En qué momento dos individuos que comenzaron prácticamente desde el mismo punto terminan viviendo en mundos completamente distintos? La respuesta nos espera en el capítulo final. Porque existe un fenómeno silencioso que pocas personas observan hasta que ya es demasiado tarde. Es el momento en que las pequeñas decisiones acumuladas durante años revelan su verdadero poder. El instante en que la ilusión de igualdad desaparece. El punto exacto donde los caminos se separan para siempre. Prepárate. Porque el tiempo está a punto de emitir su veredicto. Y cuando lo hace, nunca se equivoca. Capítulo 7. La separación definitiva. Hay un fenómeno silencioso que ocurre todos los días frente a nuestros ojos y que, sin embargo, la mayoría de las personas jamás llega a percibir. No aparece en los titulares de los periódicos. No genera alarmas. No se vuelve tendencia en redes sociales. De hecho, sucede de manera tan lenta y discreta que parece inexistente. Pero sus consecuencias son tan profundas que terminan definiendo quién vive una vida de libertad y quién permanece atrapado en una existencia de frustración permanente.
Se trata del instante en que dos personas que comenzaron prácticamente desde el mismo punto empiezan a alejarse de manera irreversible. Imagina a dos jóvenes que nacieron en circunstancias muy similares. Crecieron en el mismo barrio, asistieron a escuelas parecidas, compartieron amistades, estudiaron carreras similares y consiguieron empleos con salarios equivalentes. Ambos sueñan con prosperar, ambos desean estabilidad financiera y ambos hablan constantemente de construir un mejor futuro. Si los observaras hoy, te parecerían casi idénticos. Tienen edades parecidas. Frecuentan lugares similares. Utilizan la misma tecnología. Comparten conversaciones semejantes. Desde afuera, no existe ninguna señal evidente que permita predecir que dentro de algunos años sus vidas estarán separadas por una distancia gigantesca. Pero debajo de esa aparente igualdad ya se está desarrollando una diferencia invisible. Mientras uno decide invertir una hora diaria en aprender nuevas habilidades, mejorar sus conocimientos y fortalecer su carácter, el otro utiliza esa misma hora para buscar entretenimiento instantáneo. Mientras uno reserva parte de sus ingresos para construir activos y oportunidades futuras, el otro consume todo lo que gana persiguiendo gratificaciones pasajeras. La diferencia parece insignificante. Prácticamente microscópica. Tan pequeña que nadie la considera importante. Y ahí es precisamente donde comienza todo. Durante los primeros años, ambos continúan pareciéndose mucho. Siguen reuniéndose en los mismos lugares, mantienen conversaciones similares y aparentan avanzar al mismo ritmo. Pero el tiempo está trabajando en silencio. Y el tiempo nunca deja de acumular resultados. Después de una década, aquello que parecía una diferencia irrelevante se transforma en un abismo imposible de ignorar. Uno de ellos ha construido una vida donde controla sus decisiones, administra su tiempo con libertad, posee estabilidad financiera y participa en proyectos que le generan crecimiento y satisfacción. El otro continúa atrapado en una rutina que apenas le permite sobrevivir. Vive bajo presión económica, depende completamente de circunstancias externas y observa con frustración cómo otros avanzan mientras él permanece en el mismo lugar. Entonces aparece la explicación más cómoda. La suerte. Los contactos. Las oportunidades. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más incómoda. La separación comenzó muchos años antes, cuando nadie estaba prestando atención. La física invisible del destino. Existe una regla conocida por navegantes y pilotos que resulta extraordinariamente útil para entender la vida. Si un barco modifica su rumbo apenas un grado respecto a la trayectoria original, el cambio es prácticamente imperceptible al principio. Durante varios kilómetros, parecerá estar siguiendo exactamente el mismo camino. Nadie notará diferencia alguna. Sin embargo, si mantiene ese pequeño desvío durante una travesía larga, terminará llegando a un destino completamente distinto. No arribará unos metros más lejos. Llegará a otro lugar. A veces incluso a otro continente. La conducta humana funciona exactamente bajo la misma lógica. Las pequeñas decisiones que tomas cada día son mucho más importantes de lo que parecen. No son eventos aislados. Son direcciones. Son coordenadas. Son instrucciones que le estás dando a tu futuro. Cada vez que eliges entre la comodidad inmediata y el crecimiento a largo plazo, estás ajustando ligeramente el rumbo de tu vida. Cada vez que pospones una responsabilidad importante, no solo estás retrasando una tarea. Estás reforzando una identidad. Cada vez que incumples una promesa que te hiciste a ti mismo, no pierdes únicamente unos minutos. Pierdes confianza interna. Y cuando esas pequeñas desviaciones se repiten durante años, el resultado termina siendo gigantesco. Porque la procrastinación también construye una realidad. La inacción también genera consecuencias. Las excusas también producen resultados. Y normalmente esos resultados tienen el rostro de la frustración, la dependencia y el arrepentimiento. Dos caminos que parecen iguales, hasta que dejan de serlo. Observemos cómo se desarrolla esta separación con el paso de los años. Mientras una persona dedica sus mejores años biológicos a perseguir validación externa, acumular entretenimiento infinito y consumir estímulos que desaparecen en cuestión de minutos, otra utiliza ese mismo tiempo para construir algo más valioso. Construye capacidades. Construye disciplina. Construye conocimientos.
Construye relaciones estratégicas. Construye activos. Construye carácter. A simple vista, durante un tiempo, ambos parecen estar disfrutando de la vida de manera similar. Pero solo uno está construyendo una estructura capaz de sostener el futuro. El otro simplemente está consumiendo el presente. Cuando llegan las crisis, porque siempre llegan, la diferencia se vuelve evidente. La persona que nunca desarrolló autocontrol suele derrumbarse ante la presión. Busca culpables. Se enfurece con el entorno. Culpa a la economía, a la empresa, a la mala suerte o a las circunstancias. La persona que entrenó su disciplina responde de forma diferente. También siente miedo. También experimenta incertidumbre. También enfrenta dificultades. Pero posee algo que el promedio no tiene: capacidad de respuesta. No se paraliza. No se victimiza. No espera ser rescatada. Utiliza la adversidad como una oportunidad para fortalecerse todavía más. Y esa reacción acelera aún más la distancia entre ambos caminos. La gran mentira sobre la riqueza. Llegados a este punto, es importante comprender una verdad fundamental. Este viaje nunca se trató únicamente de dinero. El dinero es apenas una consecuencia. Un marcador. Una herramienta. Un resultado visible de procesos invisibles. La verdadera riqueza es mucho más profunda. La riqueza auténtica es la capacidad de mantener tu estabilidad cuando las condiciones externas cambian. Es la habilidad de actuar correctamente incluso cuando nadie te observa. Es conservar la calma cuando otros pierden el control. Es poder confiar en tu propia palabra. Existen personas con enormes fortunas que viven esclavizadas por la ansiedad, la validación externa y el miedo constante a perder lo que tienen. También existen individuos con recursos modestos que poseen una fortaleza mental tan sólida que ninguna crisis logra quebrarlos. Porque el verdadero patrimonio no siempre aparece en una cuenta bancaria. Muchas veces vive dentro de la mente. Dentro del carácter. Dentro de la capacidad de sostener principios incluso cuando resulta incómodo hacerlo. La disciplina como camino hacia la libertad. Durante años se ha presentado la disciplina como una especie de castigo. Como una prisión de reglas. Como una vida aburrida llena de restricciones. Pero la realidad es exactamente la contraria. La disciplina no te encierra. Te libera. Libera tu tiempo. Libera tus decisiones. Libera tu potencial. Libera tu futuro. La disciplina significa poder confiar plenamente en ti mismo. Significa saber que cuando haces una promesa, la cumples. Significa actuar aunque no tengas ganas. Significa avanzar aunque estés cansado. Significa mantener el rumbo incluso cuando aparecen tormentas. No porque seas perfecto, sino porque has aprendido a gobernar tu mente en lugar de obedecer cada impulso que surge dentro de ella. Y ese nivel de dominio personal es una de las formas más elevadas de libertad que existen. Conclusión final, la decisión que definirá tu futuro. A lo largo de este recorrido hemos explorado el funcionamiento oculto de la mente humana. Descubrimos cómo el cerebro primitivo busca constantemente la comodidad y evita el esfuerzo. Comprendimos por qué el talento, por sí solo, rara vez garantiza resultados extraordinarios. Analizamos cómo los hábitos invisibles construyen riqueza, salud y oportunidades. Examinamos la influencia de la dopamina y la trampa de la gratificación inmediata. Aprendimos cómo piensan las personas disciplinadas y cómo desarrollan sistemas capaces de resistir la adversidad. También vimos cómo los hábitos de acero terminan moldeando el destino de una manera silenciosa pero poderosa. Ahora ya conoces las reglas. Ya entiendes el mecanismo. Ya sabes cómo funciona el juego. Pero existe una verdad que no puede ignorarse. El conocimiento sin acción es inútil. Saber qué hacer y no hacerlo produce exactamente los mismos resultados que no saber nada. La información por sí sola no cambia vidas. La ejecución sí. Mañana, cuando suene la alarma y aparezca esa voz familiar que te invita a posponer una vez más lo importante, volverás a encontrarte frente a una elección. Una elección pequeña. Silenciosa. Aparentemente insignificante. Pero profundamente trascendental. Podrás votar por la versión de ti que busca excusas. O podrás votar por la versión de ti que construye disciplina. Podrás reforzar la identidad que te mantiene estancado.
o fortalecer la identidad que te acerca a la libertad. La diferencia entre ambas decisiones parece mínima en el presente, pero dentro de 5 años podría representar mundos completamente distintos. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes afirmar que desconocías las consecuencias. Ahora comprendes que cada acción cuenta. Cada hábito cuenta. Cada elección cuenta. Y mientras el reloj continúa avanzando sin detenerse para nadie, una pregunta seguirá acompañándote cada vez que te mires al espejo. ¿Estoy construyendo la vida que deseo o estoy financiando la vida que temo? Dentro de 5 años estarás viviendo los resultados de las decisiones que tomes desde hoy. Las consecuencias de tus excusas. O las recompensas de tu disciplina. El cronómetro ya está corriendo. La separación definitiva comienza en este mismo instante. Domina tu mente o permite que ella te domine a ti. La decisión siempre ha sido, y siempre será, tuya. Y para cerrar este viaje, recuerda esta idea. La disciplina no es una prisión que limita tu vida. Es la herramienta más poderosa que existe para conquistar tu libertad. Empieza hoy. Porque el futuro que deseas no se construye mañana. Se construye con las decisiones que tomas ahora mismo.